Hola a todos, listos para una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en el mundo de los primeros cristianos. Un viaje fascinante. Exacto, exploraremos el libro Padres Apostólicos tomo 1. Una ventana a las creencias y prácticas de las primeras comunidades cristianas. Imagínense, un viaje en el tiempo para comprender cómo se vivía la fe en aquellos tiempos turbulentos. Tiempos turbulentos, sí, pero llenos de fervor y convicción. Y lo haremos completamente en español. ¿Qué mejor manera de acercarnos a estos textos tan importantes? Las traducciones son de José María Berlanga López. Un trabajo fundamental para comprender el desarrollo del pensamiento cristiano primitivo. Empecemos por aclarar a qué nos referimos con padres apostólicos. Bueno, no se trata de los apóstoles mismos, Sí. sino de un grupo de escritores cristianos que se cree tuvieron contacto directo con ellos o con sus discípulos. Es decir, personas que vivieron en el siglo V o principios del siglo. Exacto, sus obras no forman parte del canon bíblico, Ya veo. pero son fundamentales para entender cómo evolucionó el cristianismo después de la muerte de Jesús. En este primer tomo nos enfocaremos en 3 textos. La Didaché, la Epístola de Pseudo Bernabé y la Carta de Clemente a los Corintios. 3 textos clave. Comencemos con la Didaché. Me parece perfecto. La Didaché significa enseñanza en griego. ¿Y qué nos enseña este texto tan antiguo? Es como un manual para la vida cristiana. Se cree que es el documento cristiano no canónico más antiguo que se conserva. Increíble. ¿Y de qué nos habla? Bueno, su estructura es muy interesante. Está dividida en 2 partes principales. 2 partes. Sí, los 2 caminos, instrucciones litúrgicas y disciplinarias. Interesante. Empecemos por los 2 caminos. ¿De qué se trata? Los 2 caminos presentan una lección fundamental: el camino de la vida y el camino de la muerte. Una decisión con consecuencias eternas. Exactamente, no es solo una lista de reglas, sino una poderosa metáfora. Que habría resonado profundamente con los primeros cristianos que enfrentaban la persecución. Sin duda, enmarcaba la vida cristiana como una decisión crucial. Y la segunda parte, las instrucciones litúrgicas y disciplinarias. ¿Qué nos dice sobre la iglesia primitiva? En esta sección, la Didaché nos da una visión fascinante de las prácticas de la iglesia primitiva. Prácticas. Sí, habla sobre el bautismo, el ayuno, la oración y la Eucaristía. Es como tener una ventana al pasado. Exacto, podemos imaginar cómo eran estas ceremonias en sus inicios. Y algunos detalles son sorprendentes, por ejemplo, en cuanto al bautismo. El bautismo. Sí, aunque se prefería la inmersión total, se aceptaban otros métodos si no había suficiente agua. Es cierto, la Didaché muestra la flexibilidad de la iglesia primitiva para adaptarse a las circunstancias. Fascinante. ¿Y qué nos puedes contar sobre la oración? La Didaché destaca la importancia de la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Sí, se recitaba 3 veces al día. 3 veces al día. Imagino que era una forma de mantener la conexión con Dios y fortalecer la comunidad. Sin duda, una práctica fundamental para los primeros cristianos. Y hablando de la comunidad, la Didaché también se preocupa por la identificación de falsos profetas. Claro, un tema crucial en una época en la que el cristianismo aún se estaba definiendo. La Didaché nos muestra una comunidad que buscaba proteger su identidad y sus enseñanzas. En un contexto hostil, por supuesto. Y no podemos olvidar el final del texto. El final. Sí, con sus advertencias apocalípticas y la anticipación del regreso del Señor. Esa expectativa del fin de los tiempos era un elemento central en el cristianismo primitivo. Sin duda, la Didaché no es una excepción. Pero antes de adentrarnos en el Apocalipsis, pasemos a nuestro siguiente texto. Al siguiente. Sí, la Epístola de Pseudo Bernabé. Ah, sí. Prepárate para una interpretación del Antiguo Testamento que te hará cuestionar todo lo que creías saber. Me encanta la intriga. ¿Nos puedes adelantar un poco de qué se trata? La Epístola de Pseudo Bernabé, a diferencia de la Didaché, no se centra en la práctica, No, sino en la teología. ya veo. Su autor, que se cree que no era Bernabé, el compañero de Pablo, No era Bernabé. no, argumenta que la ley judía no debe interpretarse literalmente. ¿En serio? Sí, y que los cristianos son los verdaderos herederos de la alianza. Es una postura bastante radical para la época. Sin duda, pero el autor la justifica utilizando un método llamado alegoría. Alegoría. Sí, busca significados ocultos o simbólicos en los textos. ¿Y cómo lo hace? Por ejemplo, interpreta la circuncisión de 318 hombres por Abraham como un símbolo de Jesús en la cruz. Es un ejemplo sorprendente. ¿Y por qué 318 representa a Jesús? Porque 318 se puede representar con las letras griegas T, Tau, Eish, Iota, Eta. Ya entiendo. Eran un símbolo cristiano temprano para Jesús. Es decir,
Pseudo Bernabé busca conexiones ocultas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Exacto, reinterpretando la historia judía a la luz de Cristo. Es una forma de lectura bastante diferente a la que estamos acostumbrados hoy en día. Sin duda, pero nos ayuda a comprender la mentalidad de los primeros cristianos. ¿Qué otras ideas importantes encontramos en la epístola a Pseudo Bernabé? Bueno, el autor insiste en que la ley judía tenía un propósito pedagógico. Pedagógico. Sí, preparar al pueblo para la llegada de Cristo. Es decir, la ley era necesaria, pero su función se cumplió con la venida de Jesús. Exactamente, con Jesús, la antigua ley se cumple y se revela su verdadero significado. ¿Y cuál es ese verdadero significado? Según Pseudo Bernabé, se encuentra en la vida ética del cristiano. En la vida ética. Sí, subraya la importancia del amor al prójimo, la justicia y la misericordia. Valores que siguen siendo fundamentales para el cristianismo. Sin duda, Pseudo Bernabé nos recuerda que la esencia del cristianismo no está en los rituales externos. Sino en la forma en que vivimos nuestra fe. Exactamente. Y hablando de vivir nuestra fe, pasemos a nuestro último texto de esta primera parte. Al último. Sí, la carta de Clemente a los Corintios. Sí, una carta llena de sabiduría y autoridad. ¿Nos puedes contar un poco más sobre el contexto de esta carta? Imagínate la escena. Corinto, una ciudad vibrante y cosmopolita. Un hervidero de ideas. Exacto, y en este contexto, la iglesia cristiana se enfrenta a divisiones internas Que amenazan su unidad. y su testimonio. Y en medio de este caos, surge la figura de Clemente, obispo de Roma. Una figura de gran autoridad en la iglesia primitiva. ¿Y qué hace Clemente? Escribe a los corintios con el objetivo de restaurar la paz y la unidad en la comunidad. Es decir, no solo intenta resolver un conflicto local. No, su carta es una profunda reflexión sobre la importancia de la unidad Y de la humildad y de la obediencia. en la vida cristiana. Precisamente. ¿Qué estrategias utiliza Clemente para persuadir a los corintios? Bueno, utiliza una combinación de argumentos teológicos, ejemplos bíblicos y exhortaciones pastorales. Ejemplos bíblicos. Sí, cita pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento que hablan sobre la importancia de la unidad y la obediencia. Es decir, no solo les dice lo que deben hacer. No, les muestra cómo la Biblia respalda su llamado a la reconciliación. Y además de las escrituras, utiliza otros recursos. Sí, también utiliza ejemplos de la historia de Israel. ¿Como cuáles? El caso de Caín y Abel o la rebelión de Coré. Para mostrar las consecuencias de la desunión. Y de la rebeldía. Es una forma muy efectiva de conectar la experiencia de los corintios con la historia de la salvación. Sin duda. ¿Y qué nos puedes decir sobre el tono de la carta? Lo que me impacta de la carta de Clemente es su tono pastoral. Tono pastoral. Sí, aunque reprende a los corintios por su comportamiento, lo hace con un espíritu de amor. Y de preocupación por su bienestar espiritual. Exacto, no busca humillarlos, sino guiarlos hacia la reconciliación. Es como un padre que corrige a sus hijos con firmeza, pero también con ternura. Precisamente. Clemente les recuerda que la unidad de la iglesia es esencial para su testimonio ante el mundo. Si los cristianos no son capaces de vivir en armonía entre ellos, ¿cómo podrán compartir el mensaje de amor y reconciliación de Cristo? Es una pregunta que nos interpela a nosotros también en la actualidad. Sin duda. A veces las divisiones dentro de la iglesia nos impiden ser testigos creíbles del Evangelio. La carta de Clemente nos recuerda que la unidad no es un lujo sino una necesidad. para la vida cristiana. Sin unidad, la iglesia pierde su fuerza y su capacidad de transformar el mundo. Y hablando de transformar el mundo, no podemos olvidar otro aspecto importante de la carta de Clemente, su visión del liderazgo en la iglesia. Su visión de liderazgo. Sí, argumenta que los líderes de la iglesia deben ser respetados y obedecidos, ¿Por qué? porque son los sucesores de los apóstoles. Es una idea que nos da una pista sobre el desarrollo temprano del episcopado. Exacto, la estructura jerárquica de la iglesia que se consolidaría en los siglos posteriores. Es decir, la carta de Clemente no solo nos habla de la unidad y la reconciliación, sino que también nos da información sobre cómo se estaba organizando la iglesia en sus inicios. Exactamente. Es increíble cómo un texto tan antiguo puede revelarnos tantos detalles sobre la vida de las primeras comunidades cristianas. Sin duda, los padres apostólicos son una fuente invaluable para comprender el cristianismo primitivo. Y con esto, creo que hemos cubierto bastante terreno en esta primera parte de nuestra inmersión. Sí, hemos explorado 3 textos fascinantes. La Didache, la epístola de Pseudo Bernabé y la carta de Clemente. 3 textos que nos han dado una idea de la riqueza y la complejidad del cristianismo en sus inicios. Y esto es solo el comienzo, En la segunda parte nos adentraremos aún más en estos textos. buscando conexiones y contrastes,
para comprender mejor el legado que nos han dejado los padres apostólicos. Nos vemos en la próxima entrega. Retomemos nuestra inmersión en el mundo de los padres apostólicos. Listos para seguir explorando. En esta segunda parte me gustaría volver a la epístola de Pseudo Bernabé. A la epístola. Sí, su enfoque alegórico del Antiguo Testamento me parece realmente intrigante. Es cierto, la forma en que Pseudo Bernabé reinterpreta la historia judía a luz de Cristo. Nos desafía a pensar de manera diferente sobre las Escrituras. Totalmente de acuerdo. Recordemos que Pseudo Bernabé argumenta que la ley judía no debe entenderse literalmente. Sino como una prefiguración de la nueva alianza en Cristo. Exacto, para él los rituales y las leyes del Antiguo Testamento tienen un significado simbólico. Que apunta hacia Jesús. Precisamente. Y para desentrañar ese significado simbólico, utiliza la alegoría. Sí, en la primera parte mencionamos el ejemplo de la circuncisión de los 318 hombres por Abraham. Que Pseudo Bernabé interpreta como una referencia a Jesús en la cruz. Un ejemplo que nos muestra cómo busca conexiones ocultas entre ambos testamentos. Es decir, no se trata simplemente de leer el Antiguo Testamento a través de una lente cristiana. No, se trata de encontrar en él prefiguraciones de Cristo y del cristianismo. Es una forma de lectura que requiere un gran conocimiento de las Escrituras. Y una mente creativa para encontrar esas conexiones. Sin duda, ¿podrías darnos otro ejemplo de cómo Pseudo Bernabé utiliza la alegoría en su epístola? Claro que sí. Tomemos, por ejemplo, la historia del becerro de oro. El becerro de oro. Sí, el que construyeron los israelitas en el desierto. Ah, sí, recuerdo esa historia. Pseudo Bernabé la interpreta como una prefiguración de la idolatría. Idolatría. Sí, la idolatría a la que se entregarían los judíos al rechazar a Cristo. Es decir, para Pseudo Bernabé, el becerro de oro no es solo un símbolo de la infidelidad del pueblo de Israel en el pasado. Sino también una profecía de su rechazo al Mesías. Interesante interpretación. Y este tipo de interpretación alegórica no se limita a eventos históricos. No, también se aplica a las leyes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Pseudo Bernabé interpreta las leyes sobre los alimentos puros e impuros como una alegoría de la pureza moral. Ya veo, la pureza moral que deben buscar los cristianos. Exactamente. Es fascinante cómo Pseudo Bernabé utiliza la alegoría para construir una teología que separa cristianismo del judaísmo. Es cierto, pero ¿crees que esta separación era absoluta en su mente? Y es una buena pregunta. Si bien Pseudo Bernabé rechaza la literalidad de la ley judía, Reconoce su valor pedagógico. pedagógico. Sí, para él, la ley era necesaria para preparar al pueblo para la llegada de Cristo. Es decir, la ley tenía un propósito en el plan de Dios. Pero su función se cumplió con la venida de Jesús. Con Cristo, la antigua ley se cumple y se revela su verdadero significado. Exacto. Y este significado, según Pseudo Bernabé, se encuentra en la vida ética del cristiano. Precisamente. Hablando de la vida ética, ¿qué valores destaca Pseudo Bernabé en su epístola? Bueno, Pseudo Bernabé subraya la importancia del amor al prójimo, Del amor al prójimo, claro. la justicia, la misericordia y la pureza moral. Valores que siguen resonando con fuerza en la actualidad, Sin duda, a veces nos enfocamos tanto en las normas y las prácticas externas. que olvidamos la esencia del cristianismo, el amor y la compasión. Totalmente de acuerdo. Pseudo Bernabé nos recuerda que la fe cristiana no se reduce a una serie de reglas. Sino que se expresa en una forma de vida que busca reflejar el amor de Dios en el mundo. Exacto. Y hablando de reflejar el amor de Dios, no podemos olvidar el tono apocalíptico que también encontramos en la epístola de Pseudo Bernabé, Es cierto, Pseudo Bernabé habla del fin de los tiempos. del fin de los tiempos. Sí, la venida del anticristo y el juicio final. un recordatorio de que la vida cristiana tiene una dimensión eterna. Y de que nuestras acciones en este mundo tienen consecuencias para la eternidad. Ese elemento apocalíptico era muy común en la literatura cristiana primitiva. Sí, la expectativa del regreso de Cristo y el establecimiento del reino de Dios. Era una fuente de esperanza para los primeros cristianos. Que a menudo enfrentaban persecución y sufrimiento. Y en la epístola de Pseudo Bernabé, esta expectativa se combina con la polémica contra el judaísmo. Y la exhortación a una vida ética coherente con la nueva alianza en Cristo. Es un texto complejo y desafiante. Que nos invita a repensar nuestra propia comprensión de la Biblia y del cristianismo. Totalmente. Ahora, pasemos a la carta de Clemente a los Corintios. A la carta de Clemente. Sí, a diferencia de la epístola de Pseudo Bernabé, que se centra en la teología. La carta de Clemente aborda un problema muy concreto. Un problema que estaba dividiendo a la comunidad cristiana en Corinto. Exactamente. Es como si pasáramos de un debate teológico a una situación de crisis en la iglesia primitiva. Sí, Corinto, como ya mencionamos,
era una ciudad vibrante, cosmopolita. Un crisol de culturas e ideas Y en este contexto, la iglesia cristiana se enfrentaba a tensiones internas. que amenazaban su unidad. Y su testimonio. Y es en este punto que Clemente, obispo de Roma, decide intervenir. Una figura de gran autoridad en la iglesia primitiva. ¿Y qué hace Clemente? Escribe a los corintios con el objetivo de restaurar la paz y la unidad en la comunidad. Es decir, no solo intenta resolver un conflicto local, No, su carta es una profunda reflexión sobre la importancia de la unidad de la humildad y de la obediencia. en la vida cristiana. Precisamente. ¿Qué estrategias utiliza Clemente para persuadir a los corintios? Bueno, utiliza una combinación de argumentos teológicos, Argumentos teológicos, sí. ejemplos bíblicos y exhortaciones pastorales. Ejemplos bíblicos Sí, cita pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. que hablan sobre la importancia de la unidad. Y la obediencia. Es decir, no solo les dice lo que deben hacer. No, les muestra cómo la Biblia respalda su llamado a la reconciliación. Y además de las escrituras, utiliza otros recursos. Sí, también utiliza ejemplos de la historia de Israel, ¿Cómo cuáles? como el caso de Caín y Abel, Caín y Abel, claro. o la rebelión de Coré, Para mostrar las consecuencias de la desunión. y de la rebeldía. Es una forma muy efectiva de conectar la experiencia de los corintios con la historia de la salvación. Sin duda. Y lo que me parece admirable es que, a pesar de la gravedad de la situación, Clemente mantiene un tono pastoral a lo largo de su carta. ¿a qué te refieres con tono pastoral? Me refiero a que, si bien Clemente reprende a los corintios por su comportamiento Lo hace con un espíritu de amor. y de preocupación por su bienestar espiritual, No busca humillarlos. sino guiarlos hacia el camino de la reconciliación. Es como un padre que corrige a sus hijos con firmeza, pero también con ternura. Precisamente. Clemente les recuerda que la unidad de la iglesia es esencial para su testimonio ante el mundo. Si los cristianos no son capaces de vivir en armonía entre ellos. ¿Cómo podrán compartir el mensaje de amor y reconciliación de Cristo? Es una pregunta que nos interpela a nosotros también en la actualidad, Es cierto, a veces las divisiones dentro de la iglesia son tan grandes. que nos impiden ser testigos creíbles del Evangelio. La carta Clemente nos recuerda que la unidad no es un lujo. No, es una necesidad para la vida cristiana. Sin unidad, la iglesia pierde su fuerza. Y su capacidad de transformar el mundo. Y hablando de transformar el mundo, No podemos olvidar otro aspecto importante de la carta de Clemente. Su visión del liderazgo en la iglesia. su visión del liderazgo. Sí, Clemente argumenta que los líderes de la iglesia deben ser respetados, Y obedecidos. porque son los sucesores de los apóstoles. Es una idea que nos da una pista sobre el desarrollo temprano del episcopado. La estructura jerárquica de la iglesia que se consolidaría en los siglos posteriores. Es decir, la carta de Clemente no solo nos habla de la unidad y la reconciliación, Sino que también nos da información valiosa sobre cómo se estaba organizando la iglesia en sus inicios. es fascinante cómo un texto tan antiguo puede ser tan relevante para nosotros hoy en día. Es cierto, los desafíos que enfrentaba la iglesia en Corinto Divisiones, falta de respeto a la autoridad, descuido de la vida ética. siguen presentes en la iglesia de hoy. Es verdad, las luchas internas, la búsqueda de poder, la falta de amor fraternal. ¿Son problemas que siguen socavando la unidad y la misión de la iglesia? Y la carta de Clemente nos ofrece una guía para afrontar estos desafíos. Nos recuerda la importancia de la unidad, la humildad, la obediencia y el amor fraternal. Valores que, aunque a veces parezcan anticuados, siguen siendo esenciales para la vida cristiana. Sin duda. Creo que esta segunda parte de nuestra inmersión nos ha permitido profundizar en la riqueza de los padres apostólicos. Hemos visto cómo Pseudo Bernabé reinterpreta el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Utilizando la alegoría para encontrar en él prefiguraciones del cristianismo, Y hemos explorado la carta de Clemente. con su llamado a la unidad y la obediencia en la iglesia de Corinto. Una carta que nos interpela a nosotros también en la actualidad. Y aún nos queda un texto por explorar. La Didache. En la tercera parte volveremos a este fascinante manual para la vida cristiana. Analizando sus enseñanzas sobre el bautismo, la Eucaristía, la oración. Y otros aspectos de la práctica cristiana primitiva. Nos esperan más descubrimientos en el mundo de los padres apostólicos. No se pierdan la tercera y última parte de nuestra inmersión. Bienvenidos de nuevo a nuestra inmersión en los padres apostólicos. Aquí estamos, listos para la última parte. Ya exploramos la epístola de Pseudo Bernabé y la carta de Clemente. Textos fascinantes, sin duda. Ahora, en esta última parte, volvamos a la Didache, La Didache. Un manual para la vida cristiana. que nos ofrece una visión única de la iglesia primitiva. En la primera parte,
Mencionamos su estructura en 2 secciones. Los 2 caminos. Y instrucciones litúrgicas y disciplinarias. Exacto. Profundicemos en la segunda sección. En las instrucciones litúrgicas y disciplinarias. Sí, que nos habla sobre las prácticas de la iglesia primitiva. Me parece perfecto. Nos ofrecen detalles sorprendentes sobre cómo se celebraban el bautismo, la Eucaristía, la oración. Y el ayuno en los primeros tiempos del cristianismo. Empecemos por el bautismo. La Didache menciona que, aunque se prefería la inmersión total, se aceptaban otros métodos. Si no había suficiente agua, claro. ¿Qué nos dice esto sobre la flexibilidad de la iglesia primitiva? Bueno, nos muestra que no estaba obsesionada con la rigidez ritual. Ya veo. Lo importante era el significado del bautismo. No la forma exacta en que se realizaba. Exactamente. Esta flexibilidad nos recuerda que las formas de expresar la fe pueden variar, Según las circunstancias, claro. sin que esto afecte la esencia del mensaje cristiano. Es una lección importante para nosotros también hoy en día, A veces nos apegamos tanto a las tradiciones, que perdemos de vista el significado profundo de los sacramentos. es cierto. Y hablando de sacramentos, la Didache también nos ofrece una visión fascinante de la Eucaristía. De la Eucaristía en la iglesia primitiva, Sí, la Didache incluye una oración eucarística. que nos permite imaginar cómo se celebraba esta ceremonia en aquellos tiempos. Es un tesoro histórico. Nos muestra la centralidad de la Eucaristía en la vida de la comunidad cristiana. Y cómo desde sus inicios se comprendía como un memorial de la muerte y resurrección de Jesús. La Eucaristía no era simplemente una comida compartida, Era un encuentro real con Cristo. una forma de participar en su misterio pascual. Exacto. Y la Didache también nos ofrece instrucciones detalladas sobre cómo se debía celebrar. Incluyendo el papel del obispo o presbítero que presidía la ceremonia. Es un indicio de que la iglesia primitiva ya contaba con una estructura de liderazgo. Aunque todavía en desarrollo, claro. Y además de la Eucaristía, la Didache también nos habla de la oración. De la importancia de la oración en la vida cristiana. Sí, se menciona la práctica de rezar el Padre Nuestro 3 veces al día. El Padre Nuestro es mucho más que una simple oración. Es una guía para la vida cristiana, Rezarla 3 veces al día era una forma de mantener la conexión con Dios. de recordar las enseñanzas de Jesús. Y de pedir su ayuda en la vida diaria. Era como un mapa para el camino cristiano. Una brújula que les ayudaba a orientarse en medio de las dificultades. Y hablando de dificultades, la Didache también incluye recomendaciones sobre el ayuno. El ayuno como práctica de preparación para el bautismo. Sí, y como una forma de penitencia. El ayuno era una práctica común en el judaísmo. Y los primeros cristianos la adoptaron como una forma de expresar su arrepentimiento De buscar la purificación del alma. y de prepararse para los momentos importantes de la vida cristiana. El ayuno no era simplemente una privación de alimentos. Era una disciplina espiritual. Que les ayudaba a fortalecer su fe y su relación con Dios. Y lo que me parece interesante es que la Didache no impone reglas rígidas sobre el ayuno Deja espacio para la libertad personal. y la adaptación a las circunstancias. Es otro ejemplo de la flexibilidad que caracterizaba a la iglesia primitiva. La Didache nos muestra una comunidad con una clara conciencia de la importancia de la vida espiritual. Y de la necesidad de buscar a Dios. A través de la oración, el ayuno, la Eucaristía. Y otras prácticas. Es fascinante cómo un texto tan antiguo puede revelarnos tantos detalles sobre la vida de la Iglesia en sus inicios. Sin duda, la Didache es un tesoro invaluable. Y creo que con esto hemos llegado al final de nuestro viaje a través de los padres apostólicos. Ha sido un viaje enriquecedor. Hemos explorado la Didache, la epístola de Saudo Bernabé y la carta de Clemente. 3 textos que nos han acercado a la experiencia de los primeros cristianos. Sus desafíos, sus búsquedas y sus esperanzas. Esperamos que esta inmersión les haya inspirado a seguir explorando el fascinante mundo del cristianismo primitivo. Y recuerden, la historia de la Iglesia no es simplemente un relato del pasado. Es una fuente de inspiración y sabiduría para el presente. Los padres apostólicos nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia fe Nuestra forma de vivir el Evangelio. y nuestro compromiso con la unidad y la misión de la Iglesia. Hasta la próxima inmersión. Que la búsqueda de la verdad y el amor de Dios siga guiando nuestros pasos.